Buenos días a todos. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Es un gozo, es un privilegio el poder estar en este lugar y poder compartir con ustedes la palabra de este día. Ustedes acaban de entonar un canto que dice de que Dios abre caminos. Y aunque nosotros no lo podamos ver, Él lo está haciendo. Ustedes han cantado Tu fidelidad es grande, porque la fidelidad de Dios es grande. Y el tema de este día no está muy lejos de lo que ustedes han cantado. La verdad está de que, sin ponerme de acuerdo con el grupo musical, a quienes le damos las gracias por la participación y por lo que hicieron esta mañana, la verdad está de que es sorprendente lo que Dios hace en nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta. Algunas veces es porque nosotros estamos distraídos, algunas veces es porque en realidad no consideramos ser parte de la iglesia o ser parte del pueblo, y eso muchas veces nos ciega y no vemos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Dios está haciendo grandes cosas, va a seguir haciendo cosas, estemos aquí o nosotros no estemos aquí. Y para mí verles a ustedes, la verdad, es un gran privilegio. Para aquellos que no me conocen, que yo sé de que la mayoría son de casa, pero si hay alguien que no sabe cómo me llamo, mi nombre es Raúl Rivas. Quizás alguien nos esté viendo por alguna plataforma y no me conoce. Mi nombre es Raúl Rivas, o en un futuro lo vayan a ver, ¿no? Nacionalidad salvadoreño. Por aquellos que están diciendo qué acento tiene, ¿no? Soy salvadoreño, aunque ustedes no lo crean. Yo sé de que tengo cara de norteamericano, ¿no? O de europeo, pero aunque ustedes no lo crean, sí, ¿ok? Bueno, yo voy a orar yo les voy a pedir una vez más, por reverencia a una oración que vamos a hacer, en referencia a Dios, les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer ese ejercicio para que sea Él quien hable a nuestras vidas. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor y misericordia, por darnos la oportunidad de estar en este lugar y asimismo poder hablar de tu palabra. Sabemos, Señor, de que somos una vasija en tus manos y necesitamos ser renovados día a día. Necesitamos ser moldeados, Señor, para poder llegar a la medida que tú quieres. Por favor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos nosotros entender el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hoy sí pueden sentarse. Yo sé que les había dicho que se sentaran. Retomo una vez más. El Señor hace caminos donde nosotros no lo vemos. Un dato curioso que quizás no tenga nada que ver con lo que es el mensaje, pero me gustaría dárselos a ustedes, es de que la Real Academia de la Lengua Española anualmente hace registros y datos de las palabras que se manejan a nivel del lenguaje castellano. Y este año toca aproximadamente 93,000 palabras en el lenguaje castellano, de las cuales nosotros solamente usamos el 20 o el 35% de las palabras registradas. Eso es lo mínimo, ¿no? Eso es una fracción del número que nosotros hemos visto, 93,000 palabras, y nosotros usamos el promedio que nosotros usamos de las palabras que están registradas en el diccionario es de 20 a 35,000 palabras. Si nosotros consideramos que las versiones al castellano, como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, yo saqué un número aproximado de cuántas palabras son las que se registran en cada una de las versiones que nosotros usamos. Y el promedio anda entre 12,000 a 14,000 palabras. De las 93,000 es un mínimo también. Solamente si los hagamos en porcentaje es un 13.98%. ¿Por qué les estoy dando esta información y por qué les estoy diciendo lo que en esta hora he mencionado? Porque Dios quiere que nosotros entendamos el mensaje que Él quiere darnos. Dios no va a usar un lenguaje que nosotros no entendamos. Dios va a usar un lenguaje sencillo, un lenguaje capaz de que nosotros podamos discernir el mensaje que Él quiere darnos.
Con toda confianza nosotros podemos venir y decir de que Dios quiere darnos a nosotros una especie de libertad mental, que nosotros podamos recibir ese mensaje que Él tiene día con día, no solamente un día domingo, sino día con día para nuestras vidas. Y como les decía, esto probablemente no sea parte del mensaje o del título que hemos elegido para este día, sino que es nada más haciendo mención de lo sencillo que es poder escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros podemos tener un diccionario tan rico en palabras, ¿no? Más de 93,000 palabras. Y qué bueno también es que nosotros podamos entender el mensaje de Dios nada más en un alrededor de 20 a 35% de las palabras utilizadas. A veces nosotros decimos, ¿será de que yo no entiendo el mensaje porque el lenguaje que se está usando es complicado? Nosotros quizás hemos pensado alguna vez en eso, pero déjenme decirle de que a veces los predicadores somos los que nos complicamos. Somos los que decimos palabras que muchas veces no tendríamos que decir, pero el lenguaje de Dios es sencillo. Yo sé de que si ustedes vuelven una vez más a leer este pasaje, ustedes lo van a entender por sí mismos. Si lo releemos 2 o 3 veces, nosotros vamos a ver un milagro, un acontecimiento en este momento. Antes de esta porción que hemos leído, hay una muerte, que es la muerte del primer discípulo de Jesús, Jacob. Cuando nosotros comenzamos a leer este capítulo, en su primer versículo, nosotros nos damos cuenta que la primera muerte que hubo de los discípulos de Jesús fue la vida de Jacob, el primer mártir discípulo, porque ya había habido uno y de lo cual no voy a hablar, pero sí me llama mucho la atención la liberación de Pedro. Y yo voy a tomar la segunda porción de este capítulo y voy a releer unos versículos, no lo voy a hacer todo porque ya ustedes lo leyeron. Ustedes tienen un boletín en el cual aparece también la cita bíblica. Hay 3 puntos de los cuales nosotros vamos a hablar en esta mañana y cada punto tiene unas líneas para que nosotros podamos venir y reflexionar si lo llevamos a nuestras casas, porque esa es la intención del boletín, que no lo dejemos aquí, sino que lo llevemos a la casa y podamos reflexionar en cuanto a lo que nosotros hemos aprendido. El título que nosotros elegimos para este día, en base a este pasaje, es La luz de Dios en la oscuridad. Se nos ha venido hablando en las semanas pasadas de que la luz llegó a este mundo, que la luz llegó a nuestros corazones, que la luz está vigente hasta el día de ahora. No se ha apagado y no se va a apagar, sino que está presente y está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces el título, como les digo, les repito, ustedes lo tienen en su boletín, La luz de Dios en la oscuridad. Después de haber hecho esta breve introducción, les voy a leer los primeros 2 versículos de los cuales se leyeron, que es el versículo 6 y versículo 7, y dice de la siguiente manera: Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate. Levántate. No dice 2 veces, pero quiero hacer énfasis en esa palabra. Levántate. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Como les digo, el lenguaje es sencillo, el lenguaje que Dios utiliza. Dios se le acercó a una persona que cuando nosotros hemos visto la historia de él, casi siempre se le habló más de 3 veces. Probablemente porque no entendía al principio y no entendía la voz de Dios, pero en esta ocasión solo aparece de que se le habló una sola vez. Un ángel apareció
Pedro, levántate. Raúl, levántate. Daniel, levántate. Hay un mensaje claro que Dios quiere dejar a nuestras vidas y espero de que nosotros podamos captar lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Pedro se encontraba en una situación muy difícil, encadenado, un soldado a la derecha, otro a la izquierda, en la puerta, otros soldados, inmóvil totalmente. Había perdido todas las garantías, todos los derechos de un ciudadano. Él ya no podía hacer nada. Estaba frustrado probablemente. La Biblia dice de que estaba durmiendo, pero probablemente él estaba pensando probablemente en la muerte de su compañero Jacob. Y sabía de que a él le iba a tocar también, porque eso es lo que dice el relato, de que a él le iba a tocar también la pena de muerte. Era algo que se estaba dando en aquellos entonces. Sin embargo, en medio de la adversidad, un ángel del Señor se le aparece y le despierta y le habla, diciéndole, levántate, Pedro, levántate. Y ese es el mensaje que Dios quiere dejarnos a cada uno de nosotros. Quizás ya con esto yo podría cerrar el pasaje de esta mañana y decirles a cada uno de ustedes, levántense, viene un nuevo año. Y ahí podría terminar el mensaje, nosotros nos vamos para la casa y le decimos al Señor, Señor, ¿para qué quieres tú que yo me levante? Y esto es lo que más me sorprende, ¿no? De que, aunque dice el canto que ustedes acaban de entonar, dice, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Pedro no sabía que Dios estaba obrando. No, él no sabía. Estaba dormido, atado, esperando ya la pena máxima, sacrificado en el tiempo de las Pascuas, como lo había sido aproximadamente 14 años atrás en el tiempo del Señor Jesús, porque ese es el tiempo que se calcula de que existió en ese momento. 14 años después iba a ser sacrificado el líder de los apóstoles. Y él no sabía de que Dios estaba obrando incluso en el tiempo más difícil de su existencia en la tierra. Dios estaba ahí. Nosotros muchas veces venimos y decimos, ¿será de que Dios está en este lugar? A pesar de lo malo que yo he sido, a pesar del pecado que yo he cometido, a pesar de lo que yo he hecho, ¿será de que Dios habita y está en este corazón? ¿Será de que Dios está en mi familia? ¿Será de que Dios está en mi trabajo? Yo no soy digno de que Dios esté ahí, pero déjenme decirle de que ahí está Dios también. No hay un lugar en la tierra donde el ser humano se puede esconder de Dios. Dios está en todo lugar, en la oscuridad. En la oscuridad. Aunque Él no es tiniebla y aunque Él no es oscuridad, sino que Él es luz, Él está también en la oscuridad. Y nosotros vemos aquí en el relato, ¿no? Y por eso aparece en el punto número 1 que ustedes tienen en su boletín, la presencia de Dios en medio de la adversidad. Ustedes podrían cambiar esa palabra y podrían decir en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la situación financiera, en medio de este problema familiar. No sé qué título ustedes le vayan a poner al final, pero Dios está obrando aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes no lo vean, Dios está obrando. Veo caras de sorprendidos aquí como, ¿será cierto? Sí, es cierto. Dios está obrando. Y sé que no acostumbramos nosotros a decir amén, aleluya. Yo sé de que no acostumbramos a hacerlo, pero es de alegrarnos de que Dios, a pesar de que no lo podamos ver y a pesar de que no lo palpemos, Él está obrando y Él va a mandar a una persona, Él va a mandar a un ángel, probablemente no sea celestial, con alas, porque aquí no dice de que tenía alas, no decía nada que venía de otro
otro cielo, ¿no? Del tercer cielo, sino que dice de que se apareció un ángel de luz y le toca a Pedro. En la Biblia la palabra oscuridad simboliza varias cosas. Nosotros podemos ver de que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la palabra hebrea más comúnmente traducida como oscuridad, en el cual no me voy a meter en su raíz etimológica, pero sí tenemos los significados, describe tanto la oscuridad física, espiritual o moral. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que esta palabra podría ocupar una de estos sinónimos que nosotros tenemos, que es física, espiritual o moral. Por ejemplo, se menciona de que Moisés, volviendo a la oscuridad, y que Dios podía hacer algo en medio de la oscuridad, y que la oscuridad no debería de darnos miedo porque Dios está con nosotros. La prueba que nosotros estemos pasando no debería de atormentar. La situación difícil que nosotros estamos viviendo no nos debería de alejar de Dios, ni nos debería de apartar de Él, porque Dios está en medio también de la oscuridad. Y algunos se pueden sorprender, pero ya les voy a leer el texto bíblico donde aparece de que Dios está ahí también y que nosotros podemos venir y tener la confianza y no tener miedo, porque Dios está también en esos lugares que nosotros menos nos imaginamos. Y aquellos que trajeron Biblia o tienen su dispositivo electrónico para uso también de la misma, porque yo sé de que estamos en un tiempo en el cual ya no andamos un libro, sino que andamos también dispositivos electrónicos. Yo les voy a invitar a ustedes que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 20 y 21. Y vamos a ver un acontecimiento aquí que muchos teólogos todavía están analizándolo detalladamente, pero en todas las versiones, incluso hasta en el inglés, no se ha podido modificar la palabra que vamos a leer a continuación. ¿Por qué razón? Porque es imposible que se pueda hacer de esa forma. Éxodo 20, versículo 21, dice de la siguiente manera: quiero usar siempre la versión Reina Valera y lo tengo en otro, entonces dije Éxodo 20, 21, dice de la siguiente manera: entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Y Moisés se acercó. Y Moisés se acercó a la oscuridad. ¿Y qué fue lo que Moisés encontró en la oscuridad? Dios está en todo lugar, hermanos. Dios tiene el poder para estar en todo lugar. La oscuridad no siempre va a simbolizar lo malo, aunque aparente. No va a simbolizar lo malo. Incertidumbre, probablemente. Sí, pero Dios está allí también en ese lugar. Y Moisés, como un líder, el pueblo no quería entrar, el pueblo no quería saber nada de esa nube probablemente. El pueblo no quería ver nada de eso porque le atemorizaba y decía: no, yo no puedo, nosotros no podemos entrar a ese lugar. No, a ese lugar no, porque me causa espanto y temor. Moisés viene y dice: yo voy a entrar. Moisés vino y entró a la oscuridad. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba en ese lugar. Nosotros muchas veces no queremos estar donde Dios está. Nos alejamos. No queremos saber de Dios. Dios nos está llamando, nos está tocando. Levántate, ya es tiempo. Ya estamos finalizando el año 24, viene el 25, vamos a seguir de la misma forma en el año 25. Dios está tocando las puertas. No tengamos miedo, levantémonos, hagamos
lo que Dios lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Hay un versículo más, no les voy a decir de que lo busquen, porque ustedes se lo saben de memoria, porque yo sé que ustedes son muy estudiosos de la palabra de Dios, y esto está en el Salmo 23:4, y yo sé de que ustedes se lo pueden todo el Salmo, pero yo se lo voy a leer a pesar de que ustedes se lo pueden, ¿no? Versículo 4 del Salmo 23 dice de la siguiente manera: aunque ande en valle de sombra, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. David, escribiendo este salmo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Ese era un momento en el cual ustedes podían venir y dejar de ser un poquito reformados y bautistas y decir amén, gloria a Dios por eso. Sí, amén. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Aunque las cosas aparentemente se vean oscuras y si no se vea de que hay una luz dentro de esa oscuridad, nosotros sabemos de que Dios también va a protegernos en el lugar donde nosotros estemos. Con esto no les estoy invitando a que ustedes vayan a hacer lo malo, no les estoy diciendo eso, sino que les estoy diciendo de que aunque nosotros hayamos cometido X error o X acción la cual a nosotros nos excluye y nosotros decimos, no, yo no puedo estar con Dios porque yo me siento tan mal con el Señor, porque yo no he sido la persona que Él quiere que yo sea. A pesar de eso, Dios está con usted, Dios está al lado suyo y le está diciendo, esto casi no suena, ¿no? Rommel, levántate. Carlos, levántate. Marcos, levántate. Jesús, los puedo mencionar a cada uno de ustedes. El Señor, levántate. No importa que tengas cadena, no importa que tengas un problema al lado tuyo, un problema al otro lado y que al frente en la puerta también hayan otros problemas. No importa. Dios quiere que nosotros salgamos de la situación más difícil que nosotros estamos viviendo. Dios quiere que nosotros seamos libres. Dios quiere que nosotros estemos afuera. Dios quiere que nosotros vivamos la vida que Él quiere, una vida plena en el Señor. Ese es el deseo de Dios y por eso es que nos está diciendo Él a nosotros de que no tengamos miedo, que el lugar en el cual nosotros estamos, en la situación en la cual nosotros estamos, Dios está con nosotros. Así como fue esa visita que se le hizo a Pedro, un ángel apareció, como les digo, no sé si tenía alas, pero cuántas veces nosotros no hemos venido y hemos dicho, Dios envió un ángel a mi vida. ¿Ah? Lo hemos dicho, ¿sí o no? En la iglesia nosotros tenemos un ángel. Gracias, ángel, por el servicio que le das a la iglesia. Pero el Señor envía ángeles. Y nosotros lo hemos dicho porque se oye bonito, porque nosotros venimos y decimos, salimos de la situación en la que estábamos. Cuando nosotros menos esperábamos, apareció alguien. Llegó y me tocó y me dijo, no te preocupes, Dios está contigo. Sí, lo hemos dicho, yo lo he dicho. Y aunque no tenga alas la persona, y aunque no irradie de luz, y aunque no sea la persona que nosotros esperamos, nosotros decimos, Dios envió un ángel a ayudarme. Cuando menos lo esperaba, yo no creía de que Dios podía hacer eso en mi vida, pero lo hizo. Y eso es lo que nosotros estamos leyendo en la vida de Pedro. Este pasaje es muy poderoso porque nos recuerda la fidelidad de Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay mejor amigo. No lo hay. No lo hay. La fidelidad de Dios es grande.
de llegar al lugar en el cual nosotros estamos, atormentados, atribulados, emproblemados, Dios va a mandar a alguien. Y yo lo puedo decir con nombre y apellido, porque yo sí tengo los nombres y los apellidos de los ángeles que Dios ha puesto a mi alrededor. Y Dios ha usado a personas que han sido ángeles, que han sido enviados, porque si nosotros vamos a ver la palabra, nosotros sabemos de que ángel significa enviado o mensajero. Y Dios ha enviado mensajeros a mi vida en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros. Dios los ha enviado. Pastores, líderes, hermanos que nosotros menos nos imaginamos han aparecido y me han dicho: hermano Raúl, fíjate de que yo estoy orando por ti. Gracias. Y sé de que hay hermanos que no están en este lugar y nos están viendo por la plataforma de Facebook y me mandaron el mensaje diciéndome: hemos estado orando por ti para que Dios te bendiga en todo lo que estás haciendo. Y vamos a seguir orando, no importa de que estemos lejos, te vamos a estar viendo y vamos a estar apoyando y vamos a estar orando. Esos son ángeles que Dios pone a nuestro alrededor. Son mensajeros, son enviados. No esperemos ver a alguien con alas, 4 alas, 6 alas, 8 alas, un ser con muchos ojos, como lo dice Apocalipsis, ¿no? No. Dios pone personas a nuestro alrededor que se convierten en ángeles. Es bien difícil, fíjense de que una de las cosas más difíciles para alguien que está en el púlpito es resumir el mensaje, porque uno escribe tanto y uno dice: ya el tiempo me está pasando y no he llegado al segundo punto, ¿no? Pero el primer punto habla de eso, habla de que Dios envió un ángel a nuestras vidas. Dios envía un ángel a nuestras vidas para despertarnos, para que nosotros tengamos propósitos para el 2025. Nosotros no podemos seguir iguales. Y quizás hemos sido bendecidos durante el 2025 de una forma diferente a la de nuestro hermano que está a nuestro lado. Probablemente sí, pero Dios nos está llamando porque hay cosas en las cuales no hemos sido libres todavía y estamos atados a ellas. Adicciones, problemas familiares, laborales. Hay cosas que todavía nosotros no podemos venir y soltarlas porque no nos sentimos capaces de hacerlas. Pero este nuevo año nosotros podemos venir y decirle: Señor, aquí estoy. Y solo permíteme escuchar la voz. Solo permíteme escuchar la voz de la persona que has enviado. Cuando yo leo las Escrituras, Pedro no tenía este manual. Ustedes sí lo tienen. Ustedes y yo lo tenemos. Pedro había caminado con Jesús, sí. Y Jesús les había dicho de que iban a pasar por situaciones difíciles ellos, pero que confiaran porque Él había vencido al mundo. Nosotros no necesitamos muchas veces de que venga el pastor más espiritual del planeta Tierra a decirnos: Raúl, tienes que cambiar tu vida, ya no puedes seguir de la misma forma que estás viviendo. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos predicadores que nos están diciendo día tras día, semana tras semana, qué es lo que nosotros estamos haciendo mal y qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y ese es el mensaje de este día. Pero sí tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos. Que Dios abra nuestros oídos espiritualmente. Que no nos sirva solamente para escuchar lo malo, sino que nos sirva también para escuchar la voz de Dios cuando nosotros estamos dormidos. Porque Pedro estaba dormido. Aquí no hay ninguno que esté dormido. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero si hay alguien que está dormido, por favor, escucha la voz del Señor. El Señor te está llamando. Y si está alguien dormido a su lado, tóquelo. Usted va a ser un ángel para él. Tóquelo. Usted va a ser un ángel para ese hermano. Usted le va a decir:
El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Levántate, vamos. Ya vimos de que Dios habita en todo lugar, ¿sí? Incluso en la oscuridad. Aquella cosa que a nosotros nos atemoriza. Él no es oscuridad. Y lo estoy aclarando porque a veces hacen cortes en algunos videos y van a decir que yo estoy hablando locura, pero no. Dios no es oscuridad, pero Dios llega a ese lugar, al lugar donde nosotros menos nos imaginamos. Punto número 2. La acción de Dios rompe cadenas. Aquellas cadenas que nosotros no podemos romper por nuestras propias fuerzas, no podemos dejar por nuestras propias fuerzas, repito, adicciones o cualquier otro tipo de problema, Dios puede romper cadenas. Ustedes tienen ahí unas líneas que aparecen para reforzar el segundo punto y dice la intervención divina simbolizada por la aparición de un ángel en la cárcel o en la celda de Pedro, trae esperanza en medio de la oscuridad. Este acto nos recuerda que Dios puede iluminar nuestra situación más difícil y guiarnos hacia la libertad y la paz. Punto número 1, Dios está con nosotros, está a su lado. Está enviando ángeles, está enviando mensajeros. Punto número 2. Dios le va a quitar esa atadura que usted tiene. Si aún no se la ha quitado. Y yo les digo, humanamente hablando, nosotros siempre tenemos algún problema. Siempre venimos cargando con algo. En la mañana me encontré con un hermano aquí que me dice, siempre van a haber problemas. Pero Dios es fiel y es bueno y nos tiene en este lugar. Siempre van a haber problemas, sí, pero confiemos en que Dios está obrando incluso en ese problema que nosotros creemos que es un problema, el cual se va a convertir en una bendición y en un milagro grande, el cual nosotros vamos a venir y vamos a testificar a los lugares donde vayamos y vamos a decir, yo doy fe de que Dios puede sacar al ser humano del lugar más escondido de una caverna, de una celda, de una cárcel, de un hoyo, de un foso. Y eso lo vimos en el Antiguo Testamento también, de que Dios obró de esa forma. Y tenemos muchos ejemplos que podemos utilizar en la Biblia de que Dios ha sacado personas de los lugares que nosotros menos nos imaginamos. Y han sido de gran bendición hasta el día de ahora porque se sigue hablando de ellos. José, Daniel, los más conocidos. Ellos estuvieron en un peligro muy fuerte. Pero Dios vino y los sacó para que tuvieran una posición diferente. Después de estar en lo bajo, donde muchas personas quieren de que algunos de nosotros estemos, más que todo el enemigo, Dios viene y nos pone en un nivel diferente. El proceso de liberación, el escuchar la palabra de Dios, el despertarnos en primer lugar, porque tenemos que despertarnos del sueño que nosotros tenemos. Si ustedes miran de que en el 2025 ustedes siguen de la misma manera, ustedes no han despertado. Entonces tienen que orar para que Dios nos despierte. O tenemos que buscar al hermano y al vecino para que nos diga, dime si estoy soñando o es la realidad. ¿Por qué les digo esto? Porque Pedro también lo vivió de esa forma. Pedro no sabía que aquello era real. Pedro pensaba que era una visión, Pedro pensaba que probablemente era un sueño. Pero Dios está obrando también en eso y puede hacer grandes milagros en nuestras vidas. Versículo 8 y versículo 9 del pasaje que nosotros hemos leído de Hechos. Versículo 8 y versículo 9 dice de la siguiente manera, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
y saliendo le seguía, pero no sabía. Pedro no sabía. Versículo 9, una vez más, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Pedro no sabía. Pedro no miraba lo que Dios estaba haciendo. Pedro no había visto el mensajero. No lo había visto. De la forma que nosotros al leer corrido, nosotros pensamos de que él sí sabía, mi amigo, Dios mandó un amigo, mandó un ángel para que yo venga y pueda venir y salir de este lugar en el cual yo me encuentro. No, él no sabía. Pero ¿saben qué es lo más grandioso de todo esto? De que a pesar de que él no sabía, sí tenía oídos abiertos. Y las indicaciones que Pedro le dio cuando le dijo, prepárate. En el versículo 8 dice, y el ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. Prepárate. Prepárate porque vamos hacia afuera. Prepárate porque vas a salir de esta situación difícil en la cual te encuentras este día. Prepárate. Pero para poder salir, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Estar preparados. ¿Cómo nos vamos a preparar? Escuchando la voz de Dios cuando nos diga levántate, cuando Dios nos está diciendo, nos está haciendo una invitación, hagámoslo. No desperdiciemos el tiempo. Si Dios nos está diciendo, mira, yo quiero que tú hagas esto, hagámoslo. Y probablemente nosotros vamos a decir, ¿será de que esto viene de Dios? ¿Será de que Dios quiere de que yo haga tal cosa? ¿Yo soy capaz de hacer eso? Háganlo, que cuando nosotros nos levantemos las cadenas van a caer ellas solas. No vamos a hacer ningún otro movimiento. No nos preocupemos por las llaves o no nos preocupemos por una sierra para quitarnos las cadenas. Ese trabajo es de Dios. Nosotros solo tenemos que venir a escuchar y ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Probablemente va a aparecer una visión, un sueño. Y si tiene dudas que es una realidad, dígale al hermano que está a su lado que le pellizque, si se está durmiendo, para que ustedes vean de que es una realidad lo que están viviendo. Es una realidad lo que ustedes están viviendo. Dios quiere hacer grandes cosas en sus vidas, Dios quiere que salgan. Nosotros podemos venir y decir, sí, pero yo, la verdad está de que no sé si Dios va a hacer eso conmigo. Incluso los líderes de las iglesias han pensado de que Dios ya no puede hacer nada en la vida de ellos porque ellos han cometido X errores. Pedro no había cometido errores. El gran líder, un pescador, un tipo que aparecía en la Biblia hasta con la espada desenvainada en ocasiones, estaba dormido. Un Pedro que era muy difícil de tratar porque había que hablársele más de 3 veces. Y si usted es de las personas que dice, ¿será conmigo? Sí, va a ser una vez. ¿Será conmigo? ¿Será que Dios puede? Sí, le va a hablar otra vez. 3 veces, 4 veces, las veces que sean necesarias. Pero si nosotros queremos ser libres, nosotros tenemos que escuchar y obedecer. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué razón? Si somos cristianos, este mensaje va para alguien, una familia cristiana. Pero para el que no es cristiano también. Para aquel amigo que no está en este lugar. Y quizás nosotros tengamos un amigo cercano al cual nosotros le podamos invitar y llevar este mensaje. Porque se va a acercar a nosotros y en vez de invitarlo a que se tome un par de bebidas que no conviene, entonces nosotros vamos a venir y le vamos a decir a este amigo, Dios quiere hacer algo en tu vida. Esa situación por la cual tú estás pasando, ¿sabes de que Dios puede hacer algo con eso?
¿Sabes que eso es una bendición para que tú te acerques a Él? ¿Sabes que ese momento difícil el cual tú estás viviendo de incertidumbre es porque Dios quiere bendecirte a través de eso? No es una maldición, nosotros pensamos, pero no es una maldición, es una bendición el que a veces Dios nos llame la atención cuando nosotros no escuchamos al ángel. Cuando nosotros no escuchamos el ángel, entonces vamos a estar encadenados. Vamos a tener un problema a un lado, un problema a otro lado, y en la puerta van a haber otros problemas. Pero eso es para que nosotros veamos lo que Dios puede hacer y puede liberarnos y sacarnos, llevarnos al otro lado. Este detalle nos recuerda la importancia de estar preparados y atentos a la guía de Dios en nuestras vidas. En medio de esta oscuridad y en medio de cualquier situación, la intervención divina manifestada de manera poderosa puede llegar hasta nuestras vidas. Esa es la invitación. Punto número 1, Dios está con nosotros. Punto número 2, van a caer las cadenas y los problemas que nosotros tenemos a nuestro lado y va a parecer de que es mentira. ¡Wow! Se cayeron las cadenas. Ya no estoy al lado de los 2 soldados que me están cuidando, los 2 problemas, ¿no? Estos problemas ya quedaron atrás. Punto número 3. En el 2 fuimos libres. Ya Dios nos libertó a muchos de nosotros. Pero aún hay hay cadenas que deben de caer. Y esas ustedes las conocen. Yo no las conozco, el mensaje va dirigido al general. Cada uno de nosotros sabemos la cadena que nos ata para nosotros poder avanzar. Punto número 3, la guía de Dios hacia la libertad. Nosotros venimos y porque creemos que las cadenas se cayeron y porque ya nos sacamos las sandalias, nos pusimos calzados, nos vestimos y nos pusimos todo aquello que nosotros nos ponemos para venir a la iglesia, nosotros pensamos de que ya pasó todo. No, Pedro aún estaba en la cárcel. Mire, estaba preparado, pero Pedro aún estaba en la cárcel. Ya no tenía las cadenas, pero Pedro aún estaba en la cárcel. Versículo 9 nos quedamos. En el versículo 10 y 11 dice de la siguiente manera: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, bien custodiado. Esos problemas te están atormentando de una forma increíble. Prueba a un lado, prueba a otro lado, primera guardia, otro problema. Segunda guardia, otro problema. Dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Bueno, me pasé al 9, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El 10, ahí fue donde me quedé, dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta más complicada. No estaba libre todavía Pedro. Ya los 2 soldados quedaron atrás. Esos 2 problemitas pequeños que ustedes consideran que son enormes, esos problemitas ya quedaron atrás. Ya quedó la primera guardia, la segunda guardia, unos problemas un poquito más fuertes, pero aún viene el tercero. Y el tercero es más duro. Y nosotros podríamos pensar, ¿cómo vamos a salir? Pedro no se hacía esas preguntas, Pedro iba siguiendo al ángel. No se pregunte cómo va a salir, hermano. Solo déjense nada más en las manos del Señor, en las manos de Dios. Se los digo por experiencia. Y yo sé que aquí hay mucha experiencia acumulada también, que si ustedes se acercan a ese hermano les va a decir, ay hermano, si tú supieras de dónde Dios me tiene, de dónde Dios me ha traído, de dónde Dios me ha sacado, lo que tú tienes no es nada.
a Pedro lo tuviéramos, Pedro nos va a decir, miren, cuando yo vi esa puerta de hierro, de metal que estaba frente a mí, si existiera eso, pero como eso no existe aquí en las Escrituras, pero si él pensara, quizás como muchos de nosotros, él dijera, ¿cómo voy a hacer para salir de ahí? Pedro no preguntó nada, Pedro siguió al ángel, ¿y qué es lo que sigue diciendo? Y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual la puerta se abrió por sí misma. Versículo 10, la puerta se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. La misión del ángel ya estaba cumplida. Obedeció a Dios, hizo su labor y ahí nomás terminaba. Pero Pedro tenía que continuar. Versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo. Oh, wow, todavía venía medio dormitado Pedro, ¿no? Venía medio dormido, así bostezando, qué pereza, ¿no? A saber si voy a ser libre. Pedro todavía venía así. ¿Cuántos no llegamos a la iglesia muchas veces así, ¿no? De arrastra. Todos los domingos tener que venir a la iglesia. Y a veces no entendemos lo que se habla aquí en la iglesia, a veces no escuchamos el mensaje, no entendemos lo que está pasando, pero ustedes saben de que va a pasar algo. Ustedes saben de que de un momento a otro ustedes van a ser libres por aquella situación por la cual han venido o por la cual ustedes se sienten bien cuando saludan a un hermano, le dan la mano, un apretón, un abrazo y le dicen Dios te bendiga, y cuando ustedes reciben la bendición también, a ustedes se les olvidó de que tenían un problema o tenían muchos problemas, ¿no? Ustedes conviven y son felices. Dice entonces Pedro volviendo en sí dijo, versículo 11, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Que quede claro que este es el cuarto Herodes que encontramos nosotros desde Jesús hasta aquí. Este es Herodes II, ¿no? Para aquellos que les gusta leer las Escrituras y que han hecho sus investigaciones, saben de que no es el mismo Herodes, porque aquel Herodes que hizo la matanza de los inocentes cuando Jesús nació, él ya había fallecido. Y este es el segundo, pero bueno, no voy a hablar de él porque no es eso lo que el tema al cual yo quería llegar era de que podemos ser libres sin darnos cuenta de que ya somos libres. Aquí hay personas que ya son libres y andan buscando una libertad que no han visto todavía. Ya nosotros somos libres. Pero nos sentimos a veces esclavizados y nos sentimos atemorizados, pensamos de que todavía tenemos aquí dificultad. Ya somos libres. Y si hay personas que no lo son, la invitación es para ellos en esta hora. La invitación es para aquellas personas que no son libres y que quieren gozar de una libertad, que quieren ver de que sus vidas cambian. Y no estoy hablando financieramente, sino que estoy hablando de los problemas familiares, sociales, laborales, conflictos internos, depresiones y otras cosas que puedan venir a nuestras vidas. Les voy a invitar que se pongan de pie. Si obedecemos, creemos, confiamos en que Dios es fiel, nosotros vamos a tener beneficios y vamos a ser liberados. Así como Pedro, ya con esto termino, así como Pedro siguió al ángel, debemos estar dispuestos a seguir la guía de Dios en nuestras vidas. Esto puede requerir fe y confianza, especialmente cuando el camino no es claro. Necesitamos mucha fe cuando el camino no es claro. Pedro no lo tenía muy claro. A pesar de que iba con un ángel que radiaba de luz, porque era luz, la historia de Pedro nos muestra que la liberación de Dios es completa. No solo rompe nuestras cadenas, sino que también nos guía
también nos lleva a pasar la puerta de hierro, a la calle, para que nosotros sigamos haciendo la misión que Dios nos ha encomendado. Yo les voy a invitar que cierren sus ojos y si hay alguien, los hermanos pueden orar, si hay alguien que aún no considera que es salvo, si hay alguien que aún está dudando con la salvación, si hay alguien que cree que Dios puede hacer cosas en sus vidas, en el lugar donde está, puede levantar su mano. Va a haber un mujer que se va a acercar donde usted y va a orar por usted. Si hay alguien que no considera aún que es libre y que necesita la salvación de Dios, puede levantar su mano en el lugar donde está. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y misericordia, porque hemos podido comprender y aprender de que tú eres grande, eres fiel, eres misericordioso, eres lleno de gracia y de amor para con tu pueblo, Señor. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, pero yo sé, Señor, de que confío y sé de que tú estás obrando en medio, Señor, de las situaciones más oscuras que nosotros podamos tener. Por favor, Señor, despierta en nosotros y danos la oportunidad una vez más para que nosotros podamos ser libres completamente. Y si hay alguien que en el lugar donde está no se ha animado, Señor, a levantar su mano, te pido de que seas tú llenando su corazón, dándole la oportunidad, Señor, para que pueda escuchar un mensaje más, muchos mensajes más, y que pueda ver de que lo que tú quieres hacer en su vida es liberarlo y llevarlo a una zona en la cual él pueda gozar de plena libertad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén.